lo que estamos viendo es que el modelo de gobierno mundial privado, porque esto es un gobierno mundial privado, que el modelo que se está imponiendo muy rápidamente es un modelo chino para las élites chinas. El chino individual, ese chinito cada uno que uno los va contando, es totalmente descartable o lo fue durante buena parte de su historia. Nuestra visión de ellos es una visión de incomprensión. Nos cuesta entender a los chinos. Hace poco tiempo llegaron a la luna, pero fueron a la cara oculta de la luna. No fueron al lado donde había los norteamericanos, supuestamente los japoneses, etc. La revolución de Mao Zedong de 1949 costó 50 millones de chinos. Hay que entender cómo funciona internamente China, que se parece bastante a cómo funcionaba la ex Unión Soviética sin los errores. Tiene una consolidación y una estructura interna sumamente consistente. Entonces, ¿qué hace la sociedad china? Lo que el Partido Comunista decida. Implica todo un amplio conjunto de fuerzas comerciales, financieras y económicas planetarias, que en alguna medida es conducida por la Casa Rothschild, la que permite que China tenga el ok y la aprobación para que siga comerciando con todo el planeta. Hoy vamos a romper varios mitos que se han creado sobre China, vamos a hablar profundamente del gigante asiático. Esta entrevista tienes que verla, hablaremos con el maestro Adrián Salvucci sobre qué significa China para el mundo, de qué van sus planes y por qué, y cuáles son sus pretensiones imperiales, si es que las tiene. Así que empecemos. Bienvenido a este canal El Mercurio y a este programa Ahora o Nunca, a todos los que nos ven y nos escuchan, y por supuesto a Adrián Salvucci, a quien consideramos, bueno, admiramos, respetamos, consideramos un maestro. Como saben todos en este canal, bueno, es escritor, investigador, el autor del clásico obligado El cerebro del mundo. Así que bienvenido, maestro, y fuerte abrazo, y le ruego saludo a nuestros suscriptores. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Es un gusto estar acá. Gracias por tus conceptuosas palabras que van más allá de la realidad. Espero no defraudar. Y te mando un gran saludo a ti y un gran saludo a toda la importante audiencia que sigue tu canal. Así es. Bueno, don Adrián, como le había comentado, yo estoy sintiendo hace muchísimo tiempo que gran parte de nuestros suscriptores tienen muchas dudas, digamos, pensamientos encontrados, quizás no están tan claros sobre qué es China, qué es el proyecto China, qué representa, cómo son realmente, cómo construyeron lo que tienen, a dónde van. Y por eso quiero hacer esta serie de entrevistas, ojalá que pueda hacer más de una, con usted, que aunque usted me ha reiterado que no conoce China, todos sabemos que tiene usted décadas estudiando el fenómeno global, y aunque no es un experto per se del tema, lo conoce muy bien, y yo sé que nuestros suscriptores lo van a apreciar. Les digo que, bueno, he intentado ubicar gente que está viviendo en China, expertos, pero la verdad es que no son tan abiertos, ¿no? Gente que ha escrito libros, pero no son tan abiertos. Así que, bueno, de antemano le agradezco el esfuerzo intelectual que va a hacer, mi estimado. Bien, no, vos dijiste en primer término lo que yo justamente pensaba dejar bien aclarado y vale la pena repetirlo. Yo no soy ni un experto en China, no hablo chino, no he visitado China y lo que sé no lo sé tanto por ser un sinólogo ni nada que se le asemeje, sino más bien inserto lo que es China hoy y por qué China es como es hoy dentro de un modelo geopolítico planetario, que es lo que creo que debiera preocuparnos a todos. Si alguien me pidiera, bueno, haceme una ilustrada síntesis de la historia de China, no lo podría hacer, o mejor dicho, lo podrían hacer infinitamente mejor muchas otras personas del ámbito de habla hispana. Dicho eso, diría, en primer término, hay que entender un poco la historia de China. La historia de China, cuando vamos a su primera dinastía, se remonta a más de 4.000 años. O sea, estamos hablando de una nación que hoy, aunque estamos en pleno siglo XXI, tiene una amplia historia y un bagaje cultural sumamente consistente y importante, que marca un poco su enfoque hacia los problemas mundiales actuales. Eso en primer término. Yo diría que lo que vale la pena tener muy presente sobre China es que piensan
planifican y tienen una cultura a muy largo plazo. Mientras que el mundo actual en Occidente, notablemente Estados Unidos, piensan, planifican mayormente a corto plazo. Son muy exitistas, por así decirlo, notablemente Estados Unidos. Pero Inglaterra, que quizás es uno de los países que está conduciendo la política, aunque no parezca, la política de Occidente hacia China, no es también un país, una nación, un imperio que piensa a largo plazo, ya quizás no de milenios, pero decididamente sí de siglos. Doy un ejemplo solamente para marcar esto. Los tratados que hace Inglaterra con mi país, Argentina, por ejemplo, son muy a largo plazo. Y el primero que hizo en la historia nuestra es de 1825, y es un tratado de amistad y libre comercio. Luego el segundo gran tratado lo hizo más de un siglo después, 1833, y ya también pensó en términos a largo plazo. Y cuando en el siglo XX hace otro nuevo tratado, en 1933, el tratado Roca-Runciman, siempre va ratificando y perfeccionando los tratados preexistentes. Y finalmente, cuando fue el tratado de paz, mal llamado tratado de paz, contra Argentina en 1990, por la derrota en las Islas Malvinas nuestras en 1982, nuevamente es un tratado que ratifica y perfecciona los tratados anteriores. Digo esto porque piensan a largo plazo, todo lo van haciendo siempre con un enraizamiento histórico. Sí. Y China, en alguna gran medida, hace exactamente lo mismo. Va planificando en base a su historia. Y del punto de vista, y esto para empezar a entender la mentalidad que creo que dirige en China, para entender lo que están haciendo y vienen haciendo hoy en día, ellos son plenamente conscientes que hoy son un país poderoso, pero que las grandes potencias europeas, notablemente Gran Bretaña, notablemente Francia y también Estados Unidos luego, han causado estragos en China a lo largo de la historia. Y uno podría decir, por ejemplo, las dos guerras del opio, luchadas contra China en 1856, en 1839, perdón, la primera, y 1856 la segunda. Uno diría, pero eso quedó en el siglo XIX, no para los chinos. Los chinos lo que hacen, lo que conducen, su geopolítica tiene perfectamente presente esas dos guerras del opio que se estima que costaron 15 millones de vidas de chinos. Y lo tienen presente y es necesario saberlo para entender por qué actúan como actúan hoy en día. Don Todas las Adrián, guerras. y sabes que yo tuve la oportunidad de tener una conversación hace tiempo en privado con César, con el doctor César Vidal, y él me decía que él ha visitado varias veces China, conoce, bueno, su hija estudió en China, conoce mucho el tema chino, y él me decía, aunque no se considera un experto, y él me decía que los chinos no se desconfían de tanto de nadie, ni tienen tanto rencor por nadie en el mundo, que como por los ingleses. O sea, usted se sienta a una mesa con 10 chinos y le va a preguntar cuál es su enemigo común y todos le van a decir Inglaterra. Mira, lo que dice ahí don César es una verdad absoluta. Parte del resultado de la Segunda Guerra del Opio, que fue entre 1856 y 1860, fue que Gran Bretaña se quedó con territorio chino, por ejemplo, la isla de Hong Kong, que se terminó siendo una ciudad tan importante. Y hubo un tratado que dictaminaba, de allá de 1856, que le iba a devolver quizás Hong Kong a China y otros territorios en 1997. Y es de aquí que en 1997 el primer ministro, la primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, era Margaret Thatcher. Y el gobernador de Hong Kong era un británico, un noble, Lord Christopher Patten. Y efectivamente le devolvieron Hong Kong a China. Pero en las conversaciones previas, palabra más, palabra menos, le dejaron en claro los chinos a Gran Bretaña, cuando nos devuelvan Hong Kong, que vamos a respetar el sistema financiero vigente, vamos a hacer un sistema mixto de democracia al estilo nuestro, pero vamos a hacer algo que sea razonable para ambas partes. Le dijo, palabra más, palabra menos, pero hay dos empresas que en 1997 no queremos que estén en China. Uno es el grupo Jardine Matheson, y segundo es el grupo Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que hoy se conoce por las más coloquiales, la más coloquial marca de el banco HSBC, que es un banco mundial.
Y es de aquí que los ingleses no entendieron. Y fue a partir, en la preparatoria previa a devolver Hong Kong a China, que el banco HSBC empieza a salirse de esa región del mundo o reducir sus inversiones y las traslada, entre otras cosas, a Latinoamérica. Y fue en los años 90 y principios de este siglo cuando el HSBC, un banco muy importante y muy poderoso, empieza a aparecer en nuestra región. ¿Y por qué China dijo eso respecto a estas dos empresas? Porque estas dos empresas, entre otras cosas, en el siglo XIX operaron mancomunadamente con la Compañía de las Indias Orientales británica, que fue una de las que impuso el opio en China. La Compañía de las Indias Orientales era tan poderosa, fundada en el año 1600, tan poderosa que tenía su propia moneda, tenía por supuesto sus propios políticos y geopolíticos, tenía su propia llegada a la Armada Británica, y fue la Armada Británica la que en términos militares impuso la voluntad británica, que le dijeron, cuando llega 1997, estas dos casas bancarias y financieras preferimos que no estén. Y así se hizo, y así lo aceptó Margaret Thatcher, con poca publicidad, por supuesto, porque sabía que ese era uno de los términos para negociar con China. China, que piensa a largo plazo, también Inglaterra decía, nosotros también planificamos a largo plazo, lo entendemos y despreocúpese que cuando llegue Sí. 1997 esos dos bancos no van a estar ahí. Por cierto, si escuchan de repente la voz de alguien gritandito, pero ese es mi bebé que está de vacaciones porque estamos en verano y bueno, son 3 años y tiene una energía más que la del conejito este de la batería y no se acaba. Y estamos, en este momento está súper con la batería full. Don Adrián, una pregunta. Bueno, luego hablaremos de Hong Kong porque parece mentira, ¿no? Inglaterra les dejó allí esa espinita y si hay algo que puede perturbar la paz de China y Hong Kong, ¿no? Vendría siendo como la Ucrania de Rusia, ¿no? Por ahí se le presentan todos sus problemas internacionales. Bueno, Hong Kong y Taiwán, pero sobre todo Hong Kong. Le quería preguntar por el tema de los chinos en cuanto a sus intenciones imperiales. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuáles son las intenciones imperiales de estos tipos? ¿Son globales o son regionales? Yo me refiero a esto en el sentido de que ya sabemos que las intenciones imperiales de los gringos, las viejas intenciones imperiales, bueno, son de ser policía mundial, de poner y quitar gobierno para favorecer, digamos, a sus corporaciones y asegurarse, pues, el suministro de la materia prima, si es gratis, mejor. Pero los chinos, ¿qué tienen en la cabeza en este sentido? En realidad, China es un país, a mí me preocupan muchas cosas de China, pero esa no es una de ellas. Porque las pretensiones chinas desde siempre, casi desde siempre, a lo mejor hasta hoy, que ya empieza a cambiar un poco, pero siempre fueron regionales, de tener un dominio, una hegemonía sobre lo que es el cuadrante del este asiático y el cuadrante del Océano Pacífico, que es el océano más grande de nuestro planeta, el cuadrante occidental de ese océano, o sea, los mares que dan sobre China, que dan sobre aliados de China, toda esa región, que no haya una incumbencia como la hubo en el siglo XIX con Inglaterra, con Bélgica, con Francia, luego con Estados Unidos, con Japón también, porque Japón es más una lucha interna. Y lo podemos comparar con Europa, porque de la misma manera que Estados Unidos sí tiene unas pretensiones de ser la policía mundial, de ser un imperio mundial, también Inglaterra lo tiene, con una ventaja muy superior que Inglaterra tiene cultura y Estados Unidos no. Hubo un gran primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial, que se llamó Georges Clemenceau, que describió a Estados Unidos de la siguiente manera. Es el proceso que va desde la barbarie hasta la civilización sin pasar por la etapa de la cultura. Y es una muy buena descripción de Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos nunca hizo un aporte cultural. Gran Bretaña sí. Gran Bretaña lo hizo y aún sus excolonias, como la India, por ejemplo, han disfrutado y disfrutan hasta el día de hoy de la administración pública, el sistema de administración pública, la cultura, que es muy británica en ese sentido. Dicho esto, podemos entender que gran parte del conflicto que hoy involucra a China es que hay una alianza imperial, los Estados Unidos y Gran Bretaña, que sí siguen teniendo las pretensiones imperiales globales, y el Brexit
que se dio en junio del 2016, es uno de los ejemplos más claros y contundentes de que Gran Bretaña tiene la función de empezar a reconstruir con la tecnología de hoy y la realidad de hoy su imperio mundial, el imperio británico mundial, lo cual yo lo vengo diciendo para mis compatriotas aquí en Argentina, pero también para chilenos y para brasileños y para uruguayos. Eso es muy peligroso, porque de repente para Gran Bretaña, por ejemplo, las Islas Malvinas y los puntos de apoyo en el Atlántico Sur vuelven a ser de una importancia enorme. Entonces yo a los torpes argentinos les digo, si antes Gran Bretaña no devolvió las Islas Malvinas, ahora lo va a hacer mucho menos, ni loco los va a devolver, porque necesitan tener ese punto de apoyo militar en el Océano Atlántico Sur. Hecha esta aclaración, hay que entender que China piensa que solamente quiere consolidarse en ese sector, piensa que es la consolidación en ese sector le hace visualizar como interferencias casi inadmisibles cuando hay interferencias occidentales en otros países, por ejemplo Corea del Sur. Ni que hablar de una de lo que ellos consideran que es una provincia rebelde, que es la isla de Taiwán, y hoy es la República de Taiwán, y que tiene mucho que ver lo que está pasando hoy respecto de la crisis declarada por la Organización Mundial de la Salud, la isla de Taiwán. No sé si lo hemos hablado antes, pero está la hegemonía ideológica que tiene el Partido Comunista Chino sobre la isla de Taiwán, que para no molestar a los chinos o al Partido Comunista de Pekín, la Organización Mundial de la Salud ha ignorado por completo No los menciona, sí. Claro, la República de Taiwán, que tiene 25 millones de habitantes, eso nos demuestra los científicos que son en su apreciación de la problemática actual. Pero eso sí es muy importante para China. Por eso nos permite entender mejor por qué hubo una guerra en Corea del Norte contra Corea del Sur, por qué hoy Corea del Norte hace lo que hace y se puede salir con las suyas porque nadie le puede decir absolutamente nada, e incluso nos ayuda a entender mejor la guerra de Vietnam de los años 50, 60 y 70. Toda esa problemática a largo plazo tiene mucho que ver con la mentalidad oriental y la mentalidad china cuando es aplicada a la geopolítica moderna. Y hace que muchos occidentales, notablemente los norteamericanos, no la comprendan. Por más que fue un proceso norteamericano el que ayudó a abrir China hacia Occidente. Recordemos también, porque todo esto tiene que tener un fuerte enraizamiento histórico, que fue la cara visible fue el expresidente Richard Nixon. El verdadero armador Kissinger. Henry Kissinger, el que maniobró, un hombre con una visión geopolítica realmente muy importante, el que produjo la apertura de China hacia el mundo, porque lo reconocía como necesario, Occidente, lo reconocía como parte de esa evolución que ellos vienen llevando lentamente y gradualmente adelante, de imponer un gobierno mundial, y obviamente un gobierno mundial tiene que tener algún tipo de acuerdo, nada más y nada menos que con China. El 20% de la población del planeta Tierra son chinos, y cuando le agregamos encima que los coreanos, los vietnamitas, los camboyanos, los laosianos, los tailandeses, también son parte de la estructura cultural de China, porque China no termina donde dice el mapa dice, bueno, acá termina China y ahí empieza, no sé, Corea del Norte. No, no es así, porque en realidad lo consideran parte de todo su gran grupo étnico. La propia China tiene muchísimos grupos étnicos internos que entre sí difieren, ni más ni menos de lo que pueden llegar a diferir los chinos de los vietnamitas, los chinos de los coreanos. Es parte de una hegemonía. Y si sumamos la población de todos esos países, vemos que no estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos, sino de mucho más de 2.000. Tienen los números a favor de ellos. Hay una anécdota que creo que la describe Henry Kissinger en sus memorias, donde dice que cuando visitó Richard Nixon a China y se encontró con Mao Zedong, con el fundador de la China comunista, propusieron un brindis. Y en el brindis Richard Nixon dijo, bueno, brindo porque nuestros países nunca entren en la guerra nuclear. Y por supuesto Mao Zedong levantó la copa y dijo, yo brindo por lo mismo. Pero si hubiera una guerra mundial y Estados Unidos sufre 300, en ese momento 250 millones de muertes, no quedaría nada de Estados Unidos.
Mientras que si China sufre 250 millones de muertos, todavía me quedan 1.000 millones. Más de la mitad. Le dio a entender una visión geopolítica, y le habrá sonreído, por supuesto, y habrá dicho cheers en China, pero le dio a entender las diferencias fundamentales que existen, no solamente entre enfoques geopolíticos, sino en la realidad, donde China no está apurado a hacer nada. Mira, yo soy fanático de la ópera. Hay una ópera de Puccini, inconclusa, que se llama Turandot, que se desarrolla en China, y el coro, creo que casi instintivamente lo entendió, el libreto es de un Giuseppe Adami, la ópera se presentó en 1926, donde una y otra vez el coro, que viene a ser el pueblo chino de Pekín, alaba al imperio de los 10.000 años. 10.000 años. Y por supuesto no tiene 10.000 años, pero da a entender, hasta creo que un operista italiano de principios del siglo XX entendió a China mejor que los propios norteamericanos, porque se daba cuenta que China, con su vasta conciencia histórica y su vasta apreciación del tiempo, no está apurada. Y China no está apurada y ha hecho todo mayormente en forma sigilosa. Es más, contrariamente a Estados Unidos, China no se la pasó invadiendo a nadie. Ha tenido conflictos inclusive ideológicos con la ex Unión Soviética, que empezaron como aliados y luego llegaron a tener graves problemas. Hoy está teniendo serios problemas territoriales con la India. Ha Bueno, tenido problemas bueno, no ha invadido nadie de manera expresa, pero ha mandado cualquier cantidad de millones de chinos a todo el mundo. Por supuesto, vos fíjate que ellos comprendieron que la invasión nuestra no puede ser militar, porque estamos en un mundo donde somos una superpotencia, sí, pero también lo es Rusia, y también lo es Estados Unidos, y también lo es Gran Bretaña, y la Unión Europea, bueno, ya hoy no tanto, pero llegó a ser también parte de una alianza militar, de manera que entendieron que el golpe frontal bruto no lo pueden aplicar en la geopolítica mundial, como lo hacen con su propia población. Las hambrunas que fueron generadas por el propio Partido Comunista costaron decenas de millones de chinos. Pero en alguna medida hay que entenderlo, hay tantos chinos que en definitiva se pueden dar el lujo de decir, el chino en realidad para nosotros es un producto desechable. El ciudadano chino individual es un producto desechable. Como decía desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Un amigo inglés mío que me decía, uno nunca sabe si vio muchos chinos una vez o el mismo chino una y otra vez, porque son casi indistinguibles. Sí, sí. Entonces, en alguna medida, nuestra visión de ellos es una visión de incomprensión. Nos cuesta entender a los chinos. Y a los chinos creo que a nosotros nos tienen, como decimos los argentinos, Sí. muy bien catalogados, muy bien junados. Ahora, don Adrián, ¿cómo creció China tanto? ¿Por qué lo hizo de esa forma? En todo caso, ¿quién los dejó crecer tanto? Porque usted ve a India, yo me acuerdo, ¿no? Hace 15, 20 años cuando hablábamos de China, decían, no, pero es que tienen ventaja porque tienen muchos millones. Bueno, pero India tiene 1.100 millones y hay otros países que tienen 800 millones de ese mismo bloque, digamos, continental. Y China, bueno, ciertamente tiene una ventaja poblacional, pero algo impulsó esto. Y mi pregunta también va en el tema tecnológico, porque también me acuerdo, hace 20 años, mucho o menos, la gente decía, no, pero no se preocupen, porque China lo que está es copiando todo, pero no tienen tecnología. Eso cambió. Ahora tienen una tecnología de punta y pueden competir con cualquiera. Y tienen programas incluso espaciales, nucleares, tienen de todo. Tienen mejor infraestructura que los Estados Unidos de transporte industrial, están sumamente industrializados, robotizados. Entonces, ¿cómo pasó todo esto y por qué? Hasta tal punto es dramático lo que tú dices, Antonio, que estaba leyendo en el diario que acaban de inaugurar el tren bala más rápido del planeta, que no sé de dónde va y a dónde va, pero bueno, evidentemente es una tecnología espectacular. Hace poco tiempo llegaron a la Luna, pero fueron a la cara oculta de la Luna. No fueron al lado donde han ido los norteamericanos, supuestamente también los japoneses, etc. Y los rusos han ido a la cara oculta de la Luna. Y si uno mira en este momento lo que es uno de los temas a futuro, que es la inteligencia artificial, que depende de crecientes capacidades de computación para poder hacer que esa inteligencia artificial crezca y se haga cada vez más rápido. En este momento, la computadora cuántica más rápida del planeta y más completa del planeta es China.
no es norteamericana. Pueden tener la tecnología los norteamericanos, pueden tener la tecnología los israelíes, pueden tener la tecnología distintos países europeos, no tanto Gran Bretaña, pero China los ha dejado atrás. Y para, quiero decir, ¿cómo es que han logrado esto? Que es la pregunta clave. Yo creo que, y si lo comparamos con la India, que vos un poquito lo hiciste eso, la gran diferencia, uno podría decir, entre India y China tiene mucho que ver con la religión. Tiene mucho que ver con la religión y el hecho de que India siguió con su tradición religiosa y la China no. La revolución de Mao Zedong de 1949 costó 50 millones de chinos. O sea, destruyeron los monasterios. Hay que leer solamente porque algunas cosas se han ido escapando a lo largo de la historia, cuando ya no involucraban solo qué pasa dentro de China, sino qué pasa afuera de China. Hay que leer lo que hicieron con el Tíbet, que era una región, una nación, desde el punto de vista occidental, porque es muy sui generis, una nación semiautónoma, y lo que hizo China para que Tíbet pasara, entrara directamente en lo que es el control chino. Y el gran énfasis lo pusieron sobre la religión, cerrar los monasterios, destruir el budismo Mahayana, que es la corriente del budismo del Tíbet, diciendo que era primitivo, que era antimoderno, que era antievolución, todo lo que sea. Hay que leer lo que fue. Yo soy lo suficientemente viejo para acordarme, porque vivía en Estados Unidos en esa época con mis padres, en los años 60, lo que fue el gran salto para adelante, la gran revolución cultural china, donde andaban todos con el librito rojo de Mao Zedong. Y uno diría, bueno, pero eso fue una locura. Está bien, si Occidente lo mira según los cánones occidentales, capaz que lo ve como un chiste de mal gusto, una locura incluso, pero demuestra algo muy importante, que es para las élites chinas, el chino individual, ese chinito cada uno que uno los va contando, es totalmente descartable, o lo fue durante buena parte de su historia. Y la India, sin embargo, que tuvo líderes mayormente, aunque hubo mucha violencia, la gran violencia en la India fue por la religión, entre los que querían seguir siendo hindúes y budistas en su religión, y los que eran musulmanes, que hicieron otra nación, hicieron Pakistán, por ejemplo, que Pakistán es la India islámica, en definitiva. En China eso no se dio. En China dijeron, no, vamos a hacer una cosa, como dijo Marx, Lenin, perdón, la religión es el opio de los mundos, de los pueblos, y no nos gusta el opio por lo que nos pasó, así que no va a haber religión. Y así fue durante décadas, durante los casi 80 años, desde la revolución de 1949, mientras que la India, mucho más humana, mucho más afable, trató de formar la India moderna, que es un país muy importante, pero con otros cánones, pasando por otras razones, quizás absorbiendo lo bueno que le dejó. Es decir, básicamente lo que está resumiendo allí es que los chinos lograron armar un ejército de población, en el mejor sentido de la palabra, automatizados, enfocados, concentrados en un objetivo. La religión no es una distracción. Exacto, mira, el gran Juan Domingo Perón, cuando hablaba del marxismo, tanto soviético como china, lo describía como una insectificación de los pueblos. Lo digo como argentino, lo debo decir, el peronismo, el justicialismo, quizás es la mayor antítesis de ese comunismo insectificador como había en la ex Unión Soviética con José Stalin, con Khrushchev, con Brezhnev, y China, por supuesto, con Mao Zedong y los líderes que luego sucedieron hasta Xi Jinping, que ya hace una década que está. Pero acá hay que entender algo también. Hay que entender cómo funciona internamente China, que se parece bastante a cómo funcionaba la ex Unión Soviética sin los errores, o mejor dicho, con mucho más sabiduría. Fíjate tú que en lo que se refiere al aspecto social, institucional, cultural inclusive, de la organización del pueblo chino, la última palabra, o digamos, el que va llevando la conducción es el Partido Comunista Chino. Tengamos muy presente que el Partido Comunista Chino, aparte de ser el partido comunista más grande del planeta, tiene una consolidación y una estructura interna sumamente consistente. Entonces, ¿qué hace la sociedad china? Lo que el Partido Comunista decida, el Partido Comunista de China. Entonces, hoy hablamos todo, el capitalismo, las ciudades Shanghai, Pekín, Guangzhou, todas estas ciudades, sí, eso es la China costera, que son más capitalistas que los neoyorquinos y los londinenses. Sí. Pero esos son más o menos en total, se fue agregando población, serán unos 300 millones de chinos.
Pero ¿qué pasa con los otros 1.200 millones? Siguen viviendo adentro de China, en el hinterland, y bajo un sistema absolutamente comunista, absolutamente comunista. No, no, olvídate de lo que está pasando ahora. En China nunca se pudo viajar libremente internamente. Si querías ir desde el interior, que son granjas colectivas, con trabajo colectivo, todo determinado por el Partido Comunista. ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a educar tus hijos? ¿Cuántos hijos puedes tener? Dato muy importante. ¿Cuántos hijos puedes tener? ¿Y en qué fábrica y qué vivienda vas a tener? Eso lo determina el Partido Comunista Chino. Y vos no podías decir, bueno, pero yo quiero ir a buscar mi futuro en Pekín. De ninguna manera, no era permitido. Ahora hay prohibiciones, pero por otras razones. Pero nunca lo fue. Y eso hay que entenderlo, porque ahí vemos que en realidad el grueso de la población china, su vida, y sigue siendo así, es determinada por el Partido Comunista Chino. Después, en lo que es la inserción, ese es el primer eje de control. El segundo es la inserción de China ante el mundo en el cuadrante Asia Oriental, Océano Pacífico Occidental. Esa inserción la dan las Fuerzas Armadas chinas, y cualquiera que pretenda enfrentarse a las Fuerzas Armadas chinas de cualquier país, le recomiendo que lo piense 2, 3 o 4 veces porque es terrible. Incluso ante una potencia como Estados Unidos, un país que quedó traumado por la guerra de Vietnam, porque a ellos les costó 50.000 muertos. Los chinos no tienen ningún problema en mandar a sus Fuerzas Armadas y que le cuesten 20 millones de muertos, porque están acostumbrados. Es su realidad histórica. Pero el tercer factor, y aquí está el factor clave, es China, que ha crecido, es un monstruo económico, es el mayor exportador hoy en día. El 40% de las manufacturas exportadas en el planeta son desde China. Y uno diría, pero ¿cómo hizo China para poder operar en el mundo, para poder vender productos chinos en México, en Argentina, en África, en Estados Unidos? ¿Cómo hizo eso? Porque ahí está, mientras que China puede controlar Pekín, Shanghai y hasta Hong Kong, no puede controlar Ciudad de México, Buenos Aires y Washington, D.C. ¿Cómo se ganó esos mercados? Esa sería la pregunta. Bueno, la inserción y propagación de los productos chinos y de China en el comercio mundial es producto de China, son decisiones del Partido Comunista, pero no son decisiones propias. La tuvieron que hacer con el apoyo de alguien en Occidente. Y ese alguien en Occidente, que yo sospecho fue uno de los tantos acuerdos secretos en torno a Hong Kong. Tú sabes que el último gobernador de Hong Kong británico fue Sir Christopher Patten. Christopher Patten, que todavía está vivo, una persona sumamente influyente dentro de Gran Bretaña, miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Grupo Bilderberg, miembro del Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, o sea, un hombre del planeamiento del establishment británico. Y yo sostengo que mientras que los mercados financieros quizás tengan su sede en Nueva York, el cerebro del mundo está en Londres y lo sigue estando y lo va a seguir estando. Yo creo que uno de los acuerdos entre los chinos y los británicos fue perfecto. El gran clearing del comercio y de las finanzas mundiales, especialmente a mediados de los años 90 del siglo pasado, 1997, cuando se devuelve Hong Kong a China, estaba en Londres, el mercado financiero más ágil, quizás no sea el más grande en términos de números, porque especialmente los norteamericanos, todos son números. Número más grande, te gané porque tengo 3 trillones más. No, eso no es importante. Lo importante era la llegada y la capacidad. Y la llegada de los productos chinos, la apertura, se la hizo Inglaterra. Es lo que hay que entender. Y Hong Kong ha sido y sigue siendo hasta hoy, por eso explica por qué China se ha mostrado tan enojada en torno a Hong Kong y no quiere democratizarla demasiado porque es un peligro, por eso que ahí mostró los dientes y mostró las uñas, es porque Hong Kong es la llave, la válvula que permite la salida, no físicamente, pero permite la comercialización de las exportaciones chinas en moneda china, el yuan, no olvidemos, Estados Unidos está muy acostumbrado a que controle el mundo porque dice, bueno, pero el comercio del petróleo lo vamos a hacer en dólares, petrodólares, o lo vamos a hacer siempre en lo que ellos controlan. Y los chinos están diciendo, no, lo vamos a hacer en yuan, que es la moneda de ellos. Y ahí Occidente no dice nada. Es interesante porque el yuan tiene, en todos los billetes yuan, tienen la efigie de Mao Zedong.
el mayor genocida de la historia de la humanidad. Pero eso no parece molestar la conciencia de los norteamericanos en New York o los ingleses en London, porque el dinero es el dinero y en definitiva es lo que vale. Y una de las caras visibles no es una persona, pero sí es una dinastía. La dinastía de la Casa Rothschild en Londres. La audiencia seguramente sabe que la Casa Rothschild es un pulpo que tiene varios brazos muy importantes. El más importante es la dinastía Rothschild de Londres, le sigue la de Francia y también está la de Alemania, pero debilitada por lo que le pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la de Nápoles en Italia y en Viena, en Austria también sería la quinta. Pero en definitiva, es ese entorno que es una dinastía, yo lo llamo la dinastía Rothschild, pero que implica todo un amplio conjunto de fuerzas comerciales, financieras y económicas planetarias, que en alguna medida es conducida por la Casa Rothschild, la que permite que China tenga el ok y la aprobación para que siga comerciando con todo el planeta, que coloque sus productos en todas partes. A lo sumo después hay argumentaciones de precios, que no haya dumping, que no hagan esto, que no hagan lo otro, no importa. Aparte que los chinos también son conscientes. Ellos tienen las grandes computadoras, pero a nivel de la comercialización, el mayor desarrollador de chips de computadoras ha sido Estados Unidos, no hay ninguna duda. Intel, Oracle, Microsoft, todas estas empresas que tanto conocemos. Con lo cual ellos también son conscientes que no se pueden hacer los locos, no se pueden hacer los autárquicos totales, porque se necesitan mutuamente, pero aprieta y aprieta fuerte. Y la forma como han apretado a China, y esto es notable porque no sale en ninguno de los diarios, es que a través del entorno Rothschild, que nunca se menciona en los medios, es la forma como China siente que la están apretando, que la tienen agarrada, ya sabemos de dónde, porque saben que si de repente hubiera una decisión en Hong Kong barra Londres, o mejor dicho, Londres barra Hong Kong, de que vamos a empezar a poner serias trabas a través de la influencia política para la adquisición y la comercialización de productos chinos, por ejemplo, que Londres le empiece a decir a todos los países de nuestra región, con China basta. Basta de comercializar con China, basta de relaciones económicas y comerciales con China, y empiezas a la Iberoamérica, Latinoamérica, como se llama, a tener que comprar menos, le va a traer un grave problema a China. Y China, previendo eso, es que ya ha hecho algo, y lo digo por favor con la objetividad de la geopolítica, esto no tiene nada de intencionalidad personal. Previendo que eso puede llegar a ocurrir, es que China, por lo menos hablo por Argentina, que es donde yo vivo, ya empezó a exportar pequeñas cantidades de sus poblaciones para que se asienten en un país como Argentina, con una muy buena excusa. Más allá de que quieran aprender el idioma castellano o no, más allá que empiecen a cantar el tango o no, se han integrado, insertado en Argentina porque son los dueños de los supermercados, los pequeños supermercados. Los grandes supermercados aquí en Argentina, Walmart, Carrefour, grandes corporaciones. Sí. Las pequeñas almacenes desaparecieron. Y los supermercados de barrio, esos supermercados pequeños, son todos chinos. Y yo digo, hay algo así como 500.000 chinos en Argentina, que no molestan para nada. Socialmente son realmente ordenados y disciplinados. Pero todos llegaron acá con créditos del gobierno de China. En primer lugar, con la autorización del gobierno de China, porque si el gobierno de China no autoriza a un chino a andar a vivir a Buenos Aires, ese chino no sale. Pero por alguna razón, que lo que creo que vale la pena describir para entender la mentalidad china, le han dicho ciertos chinos, podés ir a la Argentina, podés ir con tu familia, acá tenés dinero para abrir un supermercado, y le deben dar dinero también o financiación para que puedan tener una casa, una vivienda, etcétera, etcétera, porque son familias numerosas. Y yo digo, si a futuro, dentro de 10 años, hubiera una crisis importante para China, y China dijera, me quieren limitar en mi inserción comercial en Argentina, y en Chile, y en Perú. Esos chinos van a recibir una orden de operar como una quinta columna en países extranjeros, y saben que la tienen que obedecer, les guste o no les guste, y es un pueblo que está acostumbrado a obedecer porque se lo han ordenado, punto. Ellos mismos allá en China, con la población que vive allá, ya han perfeccionado el sistema de los créditos sociales, donde cada chino está tan identificado, tan supervisado,
tan controlado y se le ha aplicado generaciones de guerra psicológica, que hasta el último chino recibe una calificación. Y esa calificación es producto de una serie de cosas, que sea trabajador y que no sea borracho, que Sí, sea sí. bueno y que no sea indolente, etcétera, etcétera. Y también que sea obediente. Entonces, gracias a los mecenas de este canal, se los repito mil veces, sobre todo estos meses han sido muy duros, este mes ha sido muy duro, nos han demonetizado varios trabajos de economía, no sé cuál es el miedo de YouTube, nos estamos diciendo, sí me lo vuelven a monetizar, pero después de 3 días que ya estuvo al aire y que ya lo vio todo el mundo. Entonces, gracias a todos, la verdad, a Irma, a Claudia, a Mauricio, a Paul, a Ramona, a Adela, a Francisco, a Rafael, a Marcelo, a René y a Marta, porque su apoyo para nosotros nos quita un poco de preocupación, pues el tema de que esta semana este trabajo y el otro no monetizaron, pero bueno, al final del día nos están ayudando un poco de manera directa y pareciera que no perdimos el esfuerzo, ¿no? Porque esto es tiempo y evidentemente, bueno, hay que pagar cosas, hay que comer, hay que pagar escuela, hay que pagar... Y bueno, la verdad es que esto nos ayuda mucho. Gracias a los mecenas y gracias por estar ahí realmente. Entonces, continuamos, ¿no? Don Adrián, usted sabe que me acuerdo cuando empezó todo el cuento del bicho y la pandemia y todo esto, que no me gusta hablar de esos temas, pero bueno, cuando empezó todo, estamos hablando de enero, febrero del 2020, yo, bueno, como hicieron varios medios, pero yo fui uno de los que llamé a una muchacha que estaba viviendo en China, de Costa Rica, que tenía como 10 años viviendo allá, y ella fue amable, tan amable de atendernos a varios medios, y ella nos comentaba, mira, Antonio, aquí cuando apareció este tema del bicho, aquí mandaron una sola orden, todo el mundo a su casa. Esto lo vamos a corregir con todo el mundo en su casa. Y ahí nadie me dice, se le ocurrió pensar en hacer algo distinto. No, no, no. Todo el mundo a su casa, todo el mundo a su casa. No, no, no es que voy a salir con la mascarilla puesta por aquí o voy a salir. No, 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 no. En tu casa. Y no salía nadie. O sea, es una sociedad, en ese caso, autómata. O sea, voy a hacer lo que me dijeron. Y bueno, dense cuenta que rápidamente salieron de todo el rollo, prácticamente eso no existe allá, existe en todo el mundo menos allá, que seguro que dicen porque fue donde arrancó todo. Y pues yo no creo nada, o sea, yo creo muy poco, de todo el cuento me creo el 0,5. Lo cierto es que salieron rápidamente el problema. Y hay otro ejemplo, no sé si usted lo llegó a ver, hay un documental muy famoso que ganó varios premios en el mundo, lo transmite Netflix, de un ejemplo, ¿no? De cómo en Estados Unidos se llevan una fábrica de vidrios, de estos vidrios de los parabrisas, los que van adelante del vehículo. Es una industria china muy importante. Y bueno, se le ocurrió a un empresario norteamericano llevarse esa industria a los Estados Unidos. Yo quiero montar esa misma fábrica aquí. Bueno, hay que ver el documental. Básicamente no pudo hacerlo por el tema de los trabajadores. Y tuvieron que venir chinos incluso a Estados Unidos a enseñarles. Pero es que no era un tema de enseñarles. Era tema de que no iba a rendir nunca la fábrica por temas de indisciplina, del sindicato, del tema de los horarios. Eso los chinos nada de eso tienen ningún problema. Ellos pueden trabajar 18 horas diarias, no se cansan, no ponen mala cara. O sea, es otra cosa, pues. Es un fenómeno increíble. Fíjate, lo que tú acabas de decir es muy importante y es muy importante este programa que estamos haciendo, creo, porque nos permite a ti y a mí, que no somos expertos en China, etcétera, y a César Vidal, como lo has tenido en el programa, y estoy seguro que si hablaras con Daniel Studin también aportaría datos muy importantes. Son como pinceladas que nos permiten tratar de entender la mentalidad de un pueblo que nosotros no estamos acostumbrados con eso para nada, que justamente una de sus fuerzas, porque en el planeamiento estratégico, cuando llegan allá en Pekín, fuerzas y debilidades, bueno, una de las fuerzas es la cantidad de gente que tenemos. Yo tengo una persona amiga que ha viajado en China, que un día le pregunté, pero son 1.500 millones de chinos, y me dijo, no te equivoques, son más. Porque cuando a la familia china tipo le nace una niña, porque es un patriarcado ya, cuando nace una niña, no la inscriben, la dejan vivir, se dedica a barrer, a trabajar, pero no la inscriben para que no integra ese requerimiento que eran de no más de un chico, después no más de dos, hoy creo que le están permitiendo en ciertas regiones.
hasta 3, porque no quieren tener que saturar y usar la cuota que tienen. Entonces, nació una nena, pero yo quería un varón, ni le escriben, no existe. Con lo cual dice, probablemente sean 1.700 millones de chinos. Sí, sí. Que es algo que uno diría, a mí como occidental, ¿cómo me choquea? ¿Y dónde queda la democracia? ¿Y dónde quedan los derechos humanos? Y los chinos se matan de la risa de eso, no les importa porque les importa otra cosa. Y tú dijiste algo muy importante ahí, y hasta me gustaría citar un país que nos permite entender a China, que es Corea del Norte. Pero antes déjame darte el siguiente dato. ¿Por qué, si el Partido Comunista controla toda la sociedad china, las Fuerzas Armadas chinas, que incluyen uno que lo llaman ellos el Rocket Force, o sea, la fuerza de cohetes, la fuerza espacial, que lo fundaron ya hace casi una década, y tan importante es que el propio presidente Trump, bajo su presidencia, fundó el Space Force, porque no lo hizo porque un día se despertó Donald Trump y dijo, voy a formar la Fuerza Espacial. No, se daba cuenta que Estados Unidos se estaba quedando atrás, y por más que la NASA es parte de las Fuerzas Armadas, empezó la militarización del espacio. La empezó Estados Unidos, la empezó la Unión Soviética, y China ahora es un contrincante a tener muy presente. Entonces, las Fuerzas Armadas son muy importantes. Pero la tercera, que es digamos, el talón de Aquiles de China, es su inserción global en el comercio, que es el secreto que permite entender por qué China creció tanto, como tú dijiste recién. Según el Banco Mundial, hoy me estuve fijando en esta cita, según el Banco Mundial, en 1978, el Producto Bruto Interno de China, 1978, era de 150.000 millones de dólares. En el 2019 fue de 14.3 trillones de dólares, o sea, trillones de los norteamericanos, billones nuestros que son con 12 ceros. O sea, la economía china entre 1978 y el 2019 creció 100 veces, no el doble, no, 100 veces. Y eso nos está diciendo algo, y eso explica, ayuda a entender la potencia de China, pero también los planeadores geopolíticos chinos dicen, si por alguna razón esto empezara a limitarse, empezara a dificultarse, a prohibirse, si hubiera, China no tiene ningún interés que haya una guerra mundial, por supuesto que no, porque eso automáticamente pararía este comercio y sería un factor de grandes disrupciones internas, porque cuando un país deja de exportar y tiene una economía vibrante que crece al 6, 7, 8% anual, que explica este crecimiento de 100 veces entre 1978 y 2019, cuando deja de haber trabajo, no son los números lo que empiezan a fallar, es que internamente se arman unas disrupciones que pueden ser catastróficas. Y China ha tenido muchas razones disruptivas, y ayuda a entender que a partir de ahí la influencia que tiene China y cómo la usa en esa región del planeta. Le quiero hacer la pregunta, una pregunta que quiero que simplemente me ayude con una reflexión muy corta, muy somera, que yo creo que le daría pie a una segunda entrevista. China, de todo lo que hablamos, en todo esto que hablamos, yo creo que ya para despedir, ¿en qué papel juega en este proyecto de gobierno mundial? Porque piensan distinto, actúan distinto, pero me refiero al tema de un gobierno mundial que usted conoce muy bien, que este canal la gente conoce muy bien, de control total, de pasaportes biométricos, de todo lo que sabemos, ¿no? De control total de la población. Incluso ahora con el tema ya está cada vez más clara, no quieren efectivos, quieren monedas digitales, poder tener control total político sobre el dinero. En todo esto, en todo este escenario, China, porque también tiene su lobby globalista, así como lo tiene Rusia ahí adentro, ¿China es pro gobierno mundial o usted cree que hay un tipo de resistencia interna? Yo creo que por sobre todas las cosas, en un permanente ejercicio de un extremo pragmatismo, China es pro-China y va a hacer lo que China tenga que hacer, duela o no duela, sea simpático o sea no tan simpático, todo lo que sea necesario para consolidar China, pero al revés que otros países, especialmente en Occidente. Yo hoy veo a Estados Unidos que está muy interesada en consolidar lo de ahora. Estuvieron viviendo tan de prestado que medio como que están en pánico. ¿Cómo hacemos para consolidar para que Estados Unidos no se empiece a venir abajo? China no. China está pensando 100 años a futuro y está viendo, bueno, cómo tenemos que hacer esto. Obvio que China, y vamos un poquito al principio de la charla, no tiene pretensiones de hegemonía planetaria.
China no quiere ser el Globocop, o sea, el policía global, como lo quiere Estados Unidos. Inclusive tiene sus grandes cifras poblacionales, pero tampoco China es tonta, son conscientes de que hay otros países importantes, hay otros países poblados. ¿Cómo hacemos para seguir consolidando a China, que es nuestra prioridad, pero en la inserción de esta realidad? Con lo cual, para responder a tu pregunta, yo creo que hoy, si miramos cómo está comportándose China hoy China es absolutamente globalista gobierno mundial, porque saben que no tiene otra alternativa. ¿Qué otra alternativa va a tener? Encerrarse y decir no comercio más con Estados Unidos, con Europa, con Sudamérica, imposible. Aparte de don Adrián, que ellos ya lograron lo que Estados Unidos y Europa quieren empezar a hacer, es decir, una sociedad 100% controlada. Ellos ya lo lograron hace tiempo, censurada, controlada, manipulada, adiestrada, que es lo que quieren hacer con nuestros pueblos. Es decir, usted va a gastar el dinero en esto no. Usted va a decir esto no. Usted se va a poner esta ropa, prácticamente, esta no. Usted va a creer en que no se come carne y va a tener que comer carne sintética. Usted va a tener que apoyar a los grupos LGBT y a esto no lo puede decir. Este discurso es bueno, este no. Hacia allá nos llevan, pero ya los chinos están ahí ya. Pero fíjate que tú acabas de hacer una lectura de la lista de exigencias del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Claro. Fíjate que es tan así como tú estás diciendo, que en definitiva China ha logrado, a través de los avances rápidos, económicos, tecnológicos, en sus fuerzas armadas, porque China es el país que usa sus fuerzas armadas de manera disuasiva, al revés que Estados Unidos, las usa en forma disuasiva, que hoy lo que estamos viendo es que el modelo de gobierno mundial privado, porque esto es un gobierno mundial privado, que China está diciendo, después vamos a hablar de eso, pero tiene que estar en una etapa ahora que el modelo que se está imponiendo muy rápidamente es un modelo chino. A ver cómo hacemos que todo Occidente, por ejemplo, Estados Unidos, que es un hueso duro de roer, la Unión Europea, Iberoamérica, acepte este sistema chino de control total, que vas caminando por la calle y hay miles de cámaras diciendo fulano de tal, este va acá, este va a trabajar, aquel vive allá, y puede decir, ¿y qué hace este que no debiera estar acá? Lo tengo registrado como que vive a 400 kilómetros. ¿Por qué está en una estación central de tren de Nueva York? No debiera estar ahí. Entonces lo ponen aparte como un rubro y lo empiezan a seguir. Ese sistema es chino, es el sistema de los créditos sociales, que lo están imponiendo acá. No hablemos de lo que está pasando ahora, porque no era el caso, pero con una muy buena excusa para un control total a través del miedo y el terror, claro, que es el sistema que ha usado China a lo largo de generaciones y que Occidente no está acostumbrado. El ciudadano neoyorquino, el ciudadano londinense, el ciudadano mexicano o argentino no está acostumbrado a portarse bien porque si no viene algo que me va a imponer terror, pánico y miedo. Por eso hoy Occidente, básicamente, los países occidentalizados, viven un esquema de guerra psicológica basado en el terror, sí, pánico y miedo. A nosotros nos lo harán con las falsas banderas de siempre, ¿no? Con la excusa del terrorismo, los americanos y casi todo el mundo perdió, no sé, el 50% de sus libertades. Cuando tumbaron las torres, perdimos cualquier cantidad de libertad. Ahora será que con la excusa de un virus o de un ciberataque tipo película de Bruce Willis, vamos a perder las pocas libertades que nos quedan. Mira, hay un informe que no se sabe si es oficial o no. Yo creo que sí es oficial, pero que se negó que hubiera sido oficial, que es del Instituto Hudson, que se llama el informe de Iron Mountain. Iron Mountain porque es la localidad sobre el río Hudson, en el estado de Nueva York, donde tenía en ese entonces su sede el Instituto Hudson, que estoy mencionando ahora, de Estados Unidos, por supuesto, que supuestamente fue preparado a pedido del entonces secretario de Defensa, o sea, el ministro de Defensa de Estados Unidos, de Lyndon B. Johnson, que fue presidente de Estados Unidos en los años 60, Robert McNamara. Robert McNamara fue un hombre de una gran inserción social, un geopolítico, fue ministro de Defensa de John Kennedy y luego de Lyndon B. Johnson, luego fue presidente de Nixon también.
Y de Nixon sí, y fue presidente del Banco Mundial, no es poca cosa, porque el Banco Mundial, no nos, empecemos a ver las cosas como son. El Banco Mundial es una fuente de datos, es parte del sistema de inteligencia planetario de Estados Unidos y sus aliados, entendámoslo. En este esquema, él pidió este informe, y el informe tenía la siguiente propuesta, año 1967. ¿Qué pasaría si se declara la paz universal? ¿Cómo se vería afectado Estados Unidos? Y la conclusión del informe es muy simple. Lo peor que le puede pasar a los Estados Unidos, año 1967, es que se declare la paz universal, porque desaparecería el enemigo externo. Y el enemigo externo, o el miedo a un enemigo externo, es lo que mantiene la Claro, cohesión social y nos permite a Estados Unidos a ordenar a los norteamericanos a que hagan cosas feas, ir a la guerra, claro. mandar a sus hijos a la guerra, para que mamá Justificar y papá. todo. Claro, para que mamá y papá entiendan que en una de esas tienen que sacrificar a su hijo de 20 años para que vaya a morir en Vietnam luchando contra los japoneses y o los alemanes y o los italianos y o los chinos, lo que sean. Y lo han hecho los iraquíes, los terribles iraquíes. Nos bombardearon las Torres Gemelas, como tú dijiste recién. Y recuerdo cuando cayó la ex Unión Soviética, el entonces ministro de Defensa, que no recuerdo el nombre, le dijo a James Baker, que era el secretario de Estado de Bush padre, le estamos por hacer algo terrible a ustedes. ¿Qué? Los vamos a dejar sin un enemigo. Y a partir de la caída de la ex Unión Soviética, que era un enemigo creíble de Claro. Estados Unidos, porque Estados Unidos, a ver, Bush padre invadió a Panamá, pero digamos que Panamá. Bueno, ahí perdimos momentáneamente a Adrián Salvucci y, y me estoy acordando porque él está hablando de esto y hasta eso han sido inteligentes los americanos, ¿no? De manera lamentablemente negativa, ¿no? Que para quitarse el tema interno de las guerras, ya ni siquiera mandan a los soldados, mandan a contratistas, pues van más contratistas a pelear las guerras que el propio ejército, es decir, el ejército público, o sea, porque tiene un peso muy fuerte sobre la opinión pública. Bueno, lamentablemente perdimos a Adrián Cerrucci, pero grabamos gran parte de esto, creo que quedamos bastante satisfechos. Recuerden, amigos, gracias por estar allí. A todos los mecenas de este canal, les agradezco siempre un montón por apoyarnos. Y bueno, haremos una segunda parte, no se preocupen. Ha sido una cátedra realmente, como siempre nos reunimos con Adrián Cervucci. Muchas gracias por estar allí y bueno, nos vemos muy pronto.